En un tiempo donde las palabras moneda o economía no existían, los humanos vivían en comunidades pequeñas, cazaban, recolectaban y compartían lo que tenían. Era una época simple pero llena de desafíos. Imagina una aldea primitiva junto a un río. Los habitantes, cubiertos con pieles de animales, intercambiaban pescado por frutas, herramientas rudimentarias por granos. Este sistema, conocido hoy como trueque, era la base de su supervivencia. Sin embargo, no siempre era sencillo. Un día una mujer llamada Lira, famosa por sus tejidos, quería intercambiar una manta por carne de un cazador llamado Toran. Toran admiró el trabajo de Lira, pero no necesitaba una manta. Él, por su parte, quería herramientas de piedra para reparar sus armas. Frustrados, ambos se dieron cuenta de que el intercambio directo no funcionaba si ambas necesidades no coincidían. Lira, sentada junto al fuego esa noche, reflexionaba. Había trabajado semanas en esa manta, pero no podía usarla para alimentarse. Necesitaba algo que todos valoraran, algo que pudiera intercambiarse sin depender de lo que la otra persona necesitara en ese momento. Poco sabía Lira que este dilema no era solo suyo, sino un problema universal que empujaría a la humanidad a un descubrimiento revolucionario. Al día siguiente, la aldea se reunió para discutir cómo podrían facilitar el intercambio. Fue entonces cuando un anciano sugirió: ¿por qué no usamos algo que todos necesitemos o queramos? Algo que podamos guardar para cuando lo necesitemos. Después de debatir, acordaron probar con sal, un bien preciado que no solo conservaba alimentos, sino que todos valoraban. La aldea comenzó a usar pequeñas bolsas de sal como unidad de intercambio. El sistema funcionó durante un tiempo. Lira podía cambiar su manta por sal y luego usar esa sal para obtener carne de Toran. Sin embargo, surgieron nuevos problemas. La sal se disolvía si se mojaba, y algunos empezaron a manipular el sistema, mezclando arena para dar la impresión de que tenían más. La necesidad de encontrar algo más duradero y escaso se hizo evidente. Y así, las comunidades comenzaron a experimentar con otros objetos: conchas en las costas, piedras talladas en las montañas y hasta pequeñas figurillas de metal. A medida que las aldeas crecían y se conectaban con otras, el comercio también evolucionaba. En una región lejana, donde el sol bañaba las montañas de Anatolia, una civilización conocida como los lidios se encontraba en plena expansión. Era el siglo VII a.C., y los lidios eran expertos en trabajar metales. Un día un orfebre llamado Coris tuvo una idea radical. ¿Y si creáramos pequeñas piezas de un metal precioso, todas iguales en tamaño y peso, para usarlas como medio de intercambio? Así nacieron las primeras monedas de la historia, hechas de una aleación natural de oro y plata llamada electro. Cada moneda llevaba un sello real que garantizaba su valor. Este pequeño objeto redondo cambió el mundo. Por primera vez, el comercio se simplificó de manera extraordinaria. Un comerciante podía viajar a tierras lejanas y, en lugar de cargar con ganado o sacos de sal, llevar un puñado de monedas que cabían en su bolsa. Con las monedas en circulación, los mercados se expandieron rápidamente. Un mercader griego, por ejemplo, podía cruzar el mar Egeo y comprar especias egipcias con dracmas. Las ciudades se llenaron de vida. Las calles vibraban con voces que discutían precios y valores. Incluso el concepto de riqueza comenzó a cambiar. Ya no se medía únicamente por la cantidad de tierras o ganado que alguien poseía, sino por el brillo de las monedas en sus cofres. Los líderes de las civilizaciones entendieron rápidamente el poder del dinero. Monedas con los rostros de emperadores o dioses comenzaron a circular, uniendo a las personas bajo un símbolo común. En Roma, el denario no solo era una herramienta de comercio, sino un recordatorio del poder del imperio. Mientras tanto, en el lejano oriente, los chinos estaban desarrollando sus propias monedas, hechas de bronce y con un agujero en el centro para facilitar su transporte en cuerdas. Estas monedas circularon a lo largo de la ruta de la seda, conectando a China con Persia, India y el Imperio Romano. El comercio internacional floreció gracias a estas pequeñas piezas de metal que hablaban un lenguaje universal: el valor. En cada rincón del mundo, las monedas no solo facilitaron el comercio, sino que dieron lugar a conceptos económicos que marcarían el destino de las civilizaciones. Aparecieron los primeros prestamistas, los mercados financieros primitivos y las primeras discusiones sobre impuestos y ahorro. El dinero no era solo un medio de intercambio, se estaba convirtiendo en una fuerza que moldeaba sociedades enteras. En los siglos que siguieron a la invención de las monedas en Lidia, el mundo entero comenzó a experimentar una transformación radical. Las monedas, esas pequeñas piezas de metal con un valor simbólico, cruzaron fronteras, conectaron culturas
y cambiaron para siempre la forma en que las personas comerciaban, vivían y gobernaban. En la antigua Grecia, el comercio marítimo era el corazón de la economía. Los griegos, fascinados por las monedas lidias, adoptaron rápidamente la idea y la perfeccionaron. Introdujeron el dracma, una moneda de plata que se convirtió en el estándar en todo el Mediterráneo. Pero para los griegos, las monedas no solo eran herramientas de comercio, también eran obras de arte. Grababan en ellas imágenes de dioses, héroes y símbolos de su ciudad-estado. En Atenas, por ejemplo, las monedas llevaban el rostro de Atenea, diosa de la sabiduría, y un búho, símbolo de la inteligencia. Estas monedas no solo unificaban a los ciudadanos en torno a un símbolo común, sino que también proyectaban el poder y la identidad cultural de la ciudad-estado. Un mercader griego llamado Timón dejó un testimonio escrito que ha llegado hasta nosotros. El dracma es más que un objeto de plata, es confianza. Donde sea que lo lleve, sé que puedo negociar, que seré entendido. Es como hablar el idioma de los comerciantes. Si los griegos elevaron las monedas al estatus de arte, los romanos las convirtieron en una herramienta de poder. Cuando Roma comenzó a expandirse, sus líderes entendieron que el control sobre el dinero era esencial para gobernar un imperio tan vasto. Así nació el denario, una moneda de plata que se convirtió en el motor de la economía romana. Las monedas romanas eran un reflejo directo de la propaganda política. Los emperadores grababan sus rostros en las monedas como una forma de recordarle a cada ciudadano quién gobernaba. El rostro del emperador viajaba más rápido que sus legiones, decía un historiador de la época. El denario no solo facilitó el comercio dentro del imperio, sino que también se usó en las fronteras más lejanas, desde Britania hasta Mesopotamia. Los romanos crearon una economía global primitiva, donde el dinero romano circulaba junto a las monedas locales. Mientras Roma prosperaba en el oeste, en el este, la ruta de la seda conectaba civilizaciones distantes. Esta red de caminos comerciales unía a China, India, Persia y el Mediterráneo, llevando bienes exóticos como especias, seda y joyas. Pero para que este comercio funcionara, se necesitaba algo más que caravanas y barcos. Se necesitaba un lenguaje común, y ese lenguaje eran las monedas. Las monedas chinas, como las de la dinastía Han, eran redondas con un agujero cuadrado en el centro. Estas monedas eran prácticas y simbólicas. El agujero permitía atarlas en cuerdas para transportarlas con facilidad. Los mercaderes chinos las usaban no solo en su país, sino también en los mercados de Asia Central y más allá. Un comerciante persa llamado Darius, que comerciaba seda china en Roma, escribió sobre la experiencia: no importa si las monedas tienen un león, un emperador o un símbolo extraño. A medida que las monedas se extendían, también surgieron problemas. Algunos gobernantes, desesperados por financiar guerras o proyectos monumentales, comenzaron a devaluar sus monedas. Esto significaba reducir la cantidad de metal precioso en cada moneda, lo que inevitablemente llevó a la inflación. En Roma, durante los últimos días del imperio, el denario perdió gran parte de su valor. Las monedas que alguna vez contenían casi un 100% de plata, ahora apenas tenían un 5%. Esto provocó una crisis económica que contribuyó a la caída del imperio. En China, durante la dinastía Tang, surgió un problema diferente. Las monedas metálicas eran tan populares que comenzaron a escasear. Esto llevó al gobierno a experimentar con un invento radical: los papeles de cambio, una forma temprana de billetes. Para el año 1000 d.C., las monedas eran parte integral de la vida humana. Desde las llanuras de Europa hasta las montañas del Himalaya, el tintineo de las monedas llenaba los mercados, las calles y los cofres de los comerciantes. Cada civilización adaptó las monedas a su cultura, pero todas compartían una idea común. El dinero era más que metal, era confianza, intercambio y poder. En la siguiente etapa exploraremos cómo el mundo medieval transformó las monedas y cómo los primeros bancos comenzaron a cambiar las reglas del juego económico. Mientras los imperios de la antigüedad se desmoronaban, el mundo medieval comenzó a tomar forma. Fue una época de reinos fragmentados, grandes rutas comerciales y la aparición de sistemas económicos más sofisticados. Y en el centro de esta transformación seguían estando las monedas, aunque su rol comenzó a evolucionar junto con las necesidades y desafíos de una sociedad cambiante. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, Europa se sumió en un periodo de inestabilidad conocido como la Edad Oscura. Los intercambios económicos retrocedieron y muchas regiones volvieron a depender del trueque. Sin embargo, en el corazón de las ciudades que sobrevivieron, las monedas seguían siendo esenciales, aunque escasas.
En el feudalismo, los señores feudales acuñaban sus propias monedas para utilizarlas dentro de sus dominios. Estas monedas, generalmente de oro o plata, variaban en peso y calidad, lo que dificultaba los intercambios entre regiones. Los campesinos pagaban tributos a sus señores en especie, pero también con monedas cuando era posible. En esta época, la moneda comenzó a simbolizar no solo el comercio, sino también el poder local. En los siglos XI y XII, Europa experimentó un renacimiento comercial impulsado por el crecimiento de las ciudades y el comercio a larga distancia. Los mercados locales y las grandes ferias comerciales se convirtieron en los centros neurálgicos de la economía. Una de las más famosas fue la Feria de Champaña, en Francia, donde comerciantes de toda Europa se reunían para intercambiar bienes exóticos, desde especias de Oriente hasta textiles italianos. En estas ferias las monedas comenzaron a estandarizarse. Los florines de oro de Florencia y los ducados de Venecia ganaron popularidad por su pureza y valor constante. Los comerciantes preferían estas monedas porque podían confiar en su calidad, lo que facilitaba las transacciones. Mientras Europa comenzaba a resurgir, el mundo islámico florecía como una de las civilizaciones más avanzadas de la época. Con un territorio que se extendía desde España hasta la India, los califatos islámicos unificaron enormes áreas bajo un sistema monetario consistente. El dinar de oro y el dirham de plata se convirtieron en las monedas estándar del comercio islámico. Estas monedas eran tan valoradas que incluso los comerciantes europeos las aceptaban en sus mercados. Gracias al mundo islámico, el comercio internacional alcanzó niveles sin precedentes, conectando a Europa, Asia y África a través de rutas terrestres y marítimas. En Italia, donde las ciudades-estado como Venecia, Génova y Florencia se convirtieron en potencias comerciales, nació una institución que cambiaría la economía para siempre: el banco. Los comerciantes italianos, cansados de transportar grandes cantidades de monedas en viajes peligrosos, comenzaron a confiar en los servicios de banqueros que guardaban su dinero y emitían recibos de depósito. Estos recibos, que podían intercambiarse como si fueran monedas, representaban una forma temprana de dinero fiduciario. Un comerciante de Venecia podía depositar su oro en un banco local y usar un recibo para hacer compras en otro lugar. Así se redujo el riesgo de transportar monedas y se agilizaron los negocios. Mientras Europa experimentaba con los primeros bancos en China, durante la dinastía Tang, siglos 7 a 9, surgió una innovación revolucionaria: el papel moneda. El comercio en China había crecido tanto que el gobierno enfrentó una escasez de monedas metálicas. Para solucionar esto, introdujeron billetes respaldados por depósitos de oro y plata. Los billetes chinos, conocidos como jiaozi, permitieron a los comerciantes realizar transacciones mucho más grandes y rápidas. Durante la dinastía Song, siglos 10 a 13, el papel moneda se perfeccionó y se convirtió en parte integral de la economía china. Por primera vez en la historia, el dinero dejó de ser un objeto tangible y se transformó en una representación simbólica del valor. Hacia el final de la Edad Media, el mundo estaba más conectado que nunca. Las monedas medievales, los bancos italianos y las innovaciones chinas sentaron las bases para una economía global. Los mercaderes viajaban con confianza por rutas peligrosas, sabiendo que en algún lugar encontrarían una moneda o sistema de intercambio que funcionara. Las monedas medievales también se convirtieron en herramientas políticas. Los reyes y príncipes acuñaban monedas no solo para facilitar el comercio, sino también para demostrar su autoridad. En Inglaterra, por ejemplo, el rey Enrique II introdujo la moneda esterlina, que eventualmente se convertiría en uno de los estándares monetarios más estables del mundo. El final de la Edad Media marcó un punto de inflexión. Las monedas metálicas y los sistemas de intercambio que surgieron en esta época no solo transformaron el comercio, sino que también sentaron las bases para las economías modernas. El dinero ya no era solo un medio de intercambio, era un símbolo de poder, confianza y conexión global. Con el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, el mundo experimentó una serie de cambios radicales. El Renacimiento trajo consigo un renacer cultural, científico y económico que impulsó el comercio y la expansión del dinero. Desde el auge de las grandes exploraciones hasta el surgimiento de las primeras monedas nacionales, este periodo marcó un avance crucial en la evolución del dinero. En el siglo XV, Europa renació. Las ciudades-estado italianas como Florencia, Venecia y Milán no solo se convirtieron en centros de arte y ciencia, sino también en pioneras de las finanzas modernas. Los banqueros de familias poderosas, como los Medici, jugaron un papel fundamental en este cambio. Los bancos italianos perfeccionaron el sistema de depósitos y préstamos,
lo que permitió financiar grandes expediciones marítimas y proyectos comerciales. Los recibos de depósitos se hicieron más sofisticados y comenzaron a parecerse a los cheques modernos. En esta época, los préstamos internacionales financiaron expediciones como las de Cristóbal Colón, impulsando el comercio entre continentes. El descubrimiento de América en 1492 desató una avalancha de metales preciosos hacia Europa. Barcos cargados de oro y plata navegaban desde el Nuevo Mundo hacia España y Portugal, alimentando las arcas de los monarcas y transformando las economías europeas. Sin embargo, esta riqueza tuvo consecuencias imprevistas. La sobreabundancia de metales preciosos provocó un fenómeno conocido como la Revolución de los Precios, un periodo de inflación que afectó a toda Europa. Aunque el oro y la plata eran vistos como fuentes de riqueza inagotables, los economistas de la época comenzaron a entender que el exceso de dinero en circulación podía devaluar su valor. En el siglo XVI, las naciones comenzaron a consolidar su poder político y económico. Con este proceso surgieron las primeras monedas nacionales. Los reyes y reinas veían en el dinero no solo una herramienta económica, sino también un símbolo de soberanía. Un ejemplo emblemático es el Real de A8, una moneda de plata acuñada por España, que se convirtió en la primera moneda verdaderamente global. Se utilizaba tanto en Europa como en América y Asia, gracias al comercio en la Ruta de la Plata que conectaba México, Filipinas y China. El Real de A8 fue precursor de monedas modernas como el dólar estadounidense, que adoptó elementos de su diseño y valor. Mientras el mundo seguía comerciando principalmente con monedas metálicas, una revolución silenciosa estaba en marcha. En el siglo XVII, el papel moneda, inspirado en los sistemas chinos, llegó a Europa. Suecia fue uno de los primeros países en adoptarlo oficialmente, respaldado por el Banco de Estocolmo en 1661. Al principio, el papel moneda enfrentó resistencia. Los comerciantes desconfiaban de los billetes, prefiriendo el oro y la plata. Sin embargo, con el tiempo, los beneficios de transportar billetes ligeros en lugar de monedas pesadas comenzaron a ganar adeptos. Los bancos comenzaron a emitir billetes respaldados por reservas de metales preciosos, lo que les otorgó credibilidad. En Inglaterra, el Banco de Inglaterra, fundado en 1694, desempeñó un papel clave en la popularización del papel moneda. Emitieron billetes que se aceptaban ampliamente, sentando las bases para los sistemas bancarios modernos. El siglo XVIII trajo consigo la Revolución Industrial, un periodo de innovación tecnológica que transformó la economía global. Las fábricas comenzaron a producir bienes en cantidades sin precedentes, y el comercio se expandió rápidamente gracias a nuevas infraestructuras como ferrocarriles y barcos de vapor. El dinero también evolucionó para adaptarse a esta nueva economía. Los gobiernos comenzaron a emitir monedas y billetes en cantidades mayores, y los bancos centrales adquirieron un papel más importante en la regulación de la oferta monetaria. Los avances en la tecnología de impresión hicieron que los billetes fueran más difíciles de falsificar y más accesibles para las masas. El dinero ya no era solo para la élite, se estaba convirtiendo en un medio de intercambio universal. A finales del siglo XIX, muchas naciones adoptaron el patrón oro, un sistema en el que la cantidad de dinero en circulación estaba respaldada directamente por reservas de oro. Este sistema trajo estabilidad a los mercados internacionales, facilitando el comercio entre países. Bajo el patrón oro, las monedas nacionales estaban vinculadas a una cantidad fija de oro, lo que permitía a los comerciantes cambiar monedas de diferentes países con confianza. Sin embargo, este sistema también tenía sus limitaciones. En tiempos de crisis económica, los países se veían restringidos por la cantidad de oro que poseían, lo que dificultaba la emisión de dinero adicional para estimular sus economías. La Edad Moderna marcó un cambio fundamental en la historia del dinero. Pasó de ser algo tangible, como monedas de oro y plata, a algo simbólico, como billetes de papel respaldados por confianza. Este periodo no solo transformó la economía, sino también la forma en que las personas pensaban sobre el dinero. Con el amanecer del siglo XX, el mundo entró en una era de transformaciones sin precedentes. Las guerras mundiales, la expansión del comercio global y los avances tecnológicos cambiaron la forma en que las personas vivían, trabajaban y comerciaban. En este periodo, el dinero también evolucionó rápidamente, alejándose del oro físico y acercándose al mundo de lo abstracto. En las primeras décadas del siglo XX, el patrón oro seguía siendo la base de los sistemas monetarios en gran parte del mundo. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, puso a prueba este sistema.
Los países en guerra necesitaban vastas sumas de dinero para financiar sus ejércitos y, al no poder respaldar toda la emisión con oro, comenzaron a imprimir más billetes. Esto llevó a un fenómeno temido: la inflación. Tras la guerra, algunas naciones intentaron volver al patrón oro, pero la economía global había cambiado para siempre. La Gran Depresión de 1929 marcó el colapso definitivo de este sistema en muchos países. Los gobiernos necesitaban flexibilidad para manejar sus economías, y el patrón oro, con su rigidez, se convirtió en un obstáculo. En 1971, Estados Unidos, bajo la presidencia de Richard Nixon, dio el golpe final al patrón oro al desvincular el dólar de este metal precioso. Este evento, conocido como el Nixon Shock, marcó el inicio del dinero fiduciario moderno, un sistema basado únicamente en la confianza en los gobiernos y los bancos centrales. Con la desaparición del patrón oro, las monedas y billetes ya no estaban respaldados por metales preciosos, sino por la confianza en la estabilidad económica de los países emisores. El dinero fiduciario permitió a los gobiernos emitir moneda según las necesidades de sus economías, pero también introdujo riesgos, como la hiperinflación en casos de mala gestión. Un ejemplo trágico de las consecuencias del dinero fiduciario mal manejado ocurrió en Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Durante la hiperinflación de 1923, los billetes de marco alemán perdieron tanto valor que se usaban para encender estufas o fabricar juguetes. Un pan, que antes costaba unos pocos marcos, llegó a costar millones. Sin embargo, el dinero fiduciario también trajo ventajas. Los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco de Inglaterra, comenzaron a regular las economías de manera más efectiva, utilizando herramientas como las tasas de interés y la oferta monetaria para controlar la inflación y el crecimiento económico. En la segunda mitad del siglo XX, la tecnología comenzó a revolucionar el sistema monetario. Las tarjetas de crédito, introducidas por primera vez en la década de 1950, ofrecieron a las personas una forma de pagar sin usar efectivo. Bancos como Diners Club y American Express lideraron esta revolución, permitiendo a los consumidores comprar ahora y pagar después. Con el avance de las telecomunicaciones, las transferencias electrónicas se volvieron comunes. Las personas podían mover dinero de un lado al otro del mundo con solo unos clics, eliminando la necesidad de transportar grandes cantidades de efectivo. Este fue el comienzo del dinero intangible, fondos que existían solo en registros digitales. Un hito importante fue el desarrollo de los cajeros automáticos en la década de 1960. Por primera vez, los usuarios podían retirar dinero en cualquier momento, sin necesidad de entrar a un banco. Este pequeño cambio transformó el comportamiento de los consumidores y aceleró la transición hacia un mundo menos dependiente del efectivo. El siglo XX también vio el nacimiento de instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, creadas tras la Segunda Guerra Mundial para estabilizar la economía global. Estas instituciones promovieron el comercio internacional y establecieron un marco para manejar crisis económicas. Además, el dólar estadounidense se convirtió en la moneda de referencia para el comercio internacional. Desde el petróleo hasta los productos tecnológicos, gran parte del comercio global se realizaba en dólares, consolidando la influencia de Estados Unidos en la economía mundial. En las últimas décadas del siglo XX, las tarjetas de crédito y débito se convirtieron en los principales medios de pago en muchos países. Empresas como Visa, Mastercard y American Express lideraron esta transformación, haciendo que las personas dependieran menos del efectivo. Este cambio no solo facilitó las compras, sino que también cambió la forma en que los bancos interactuaban con sus clientes. Las tarjetas de crédito permitieron a las personas acceder a préstamos instantáneos, mientras que las tarjetas de débito conectaban directamente las cuentas bancarias con los puntos de venta. Con la globalización del dinero también llegaron las crisis. Una de las más significativas fue la crisis financiera de 2008, originada en el mercado hipotecario de Estados Unidos. Millones de personas perdieron sus empleos, ahorros y hogares, mientras los gobiernos intentaban estabilizar la economía con inyecciones masivas de dinero. Esta crisis expuso las debilidades del sistema financiero global y generó desconfianza en los bancos y los gobiernos. Fue en este contexto que surgió una revolución silenciosa, la creación de las criptomonedas. En el siglo XXI el dinero dio un salto definitivo hacia el mundo digital. Lo que comenzó con tarjetas de crédito y transferencias electrónicas evolucionó hasta convertirse en un sistema financiero global
donde las criptomonedas, las plataformas digitales y las aplicaciones móviles desempeñan un papel central. Este cambio no solo transformó la forma en que las personas manejan el dinero, sino que también desafió las ideas tradicionales sobre qué es el dinero y quién debería controlarlo. En 2008, mientras el mundo se tambaleaba por la crisis financiera global, un documento anónimo titulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, apareció en un foro de Internet. Su autor, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, propuso una solución innovadora, una moneda digital descentralizada que funcionaría sin la necesidad de bancos ni gobiernos. Así nació Bitcoin, la primera criptomoneda. Basada en la tecnología blockchain, Bitcoin ofrecía una manera de registrar transacciones de forma segura, transparente e inmutable. Cada bloque contenía un registro de transacciones y una vez que se añadía a la cadena, era casi imposible modificarlo. Al principio Bitcoin fue visto como una curiosidad por tecnólogos y entusiastas, pero a medida que más personas comenzaron a usarlo, su potencial quedó claro. Los primeros usuarios, como Hal Finney, compraron y vendieron bienes utilizando Bitcoin, mientras que los mineros, los encargados de verificar las transacciones en la red, acumulaban estas monedas digitales. Bitcoin no tardó en inspirar a otros. Surgieron miles de criptomonedas, cada una con características y objetivos únicos. Algunas, como Ethereum, introdujeron la capacidad de ejecutar contratos inteligentes, programas que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones. Otras, como Ripple, XRP, se centraron en facilitar transacciones internacionales rápidas y económicas. El impacto fue profundo. Las criptomonedas ofrecieron una alternativa al sistema financiero tradicional, especialmente en países con economías inestables. En lugares como Venezuela o Argentina, donde la inflación descontrolada había erosionado el valor de las monedas nacionales, las criptomonedas se convirtieron en un refugio para proteger el ahorro. Mientras tanto, en el mundo desarrollado, el dinero móvil y las aplicaciones financieras se convirtieron en el estándar. Servicios como PayPal, Venmo y Revolut permitieron a las personas transferir dinero instantáneamente desde sus teléfonos. En China, aplicaciones como WeChat Pay y Alipay transformaron por completo la economía, reemplazando el efectivo en mercados, restaurantes y tiendas. El dinero móvil también tuvo un impacto significativo en África. Plataformas como M-Pesa, introducida en Kenia, permitieron a millones de personas acceder a servicios financieros básicos sin necesidad de un banco. Esto empoderó a comunidades rurales, facilitó el comercio y redujo la pobreza. A pesar de sus ventajas, el dinero digital también trajo desafíos. Uno de los más importantes fue la ciberseguridad. A medida que más personas confiaban en el dinero digital, los delincuentes cibernéticos encontraron formas de robar fondos mediante ataques de phishing, malware y hackeos. Otro problema fue la desigualdad en el acceso a la tecnología. Mientras que en los países desarrollados el dinero digital se convirtió en la norma, en muchas regiones rurales y en países en desarrollo, el acceso a Internet y a dispositivos móviles seguía siendo limitado. Además, las criptomonedas enfrentaron críticas por su uso en actividades ilegales, como el lavado de dinero y la compra de bienes en mercados clandestinos. Esto llevó a los gobiernos a regular su uso, generando un debate sobre el equilibrio entre innovación y seguridad. En respuesta al crecimiento de las criptomonedas, muchos gobiernos comenzaron a desarrollar sus propias monedas digitales, conocidas como CBDC, Central Bank Digital Currencies. Estas monedas, emitidas y controladas por bancos centrales, combinan la eficiencia del dinero digital con la confianza de una moneda respaldada por el Estado. China lideró este movimiento con el lanzamiento del yuan digital, que permite a los ciudadanos realizar pagos electrónicos directamente respaldados por el Banco Central de China. Otros países, como Suecia y las Bahamas, también comenzaron a experimentar con sus propias versiones de dinero digital. En el siglo XXI, muchos expertos predicen que el efectivo podría desaparecer por completo. Países como Suecia ya están avanzando hacia una sociedad casi sin efectivo, donde todas las transacciones se realizan digitalmente. Sin embargo, este cambio plantea preguntas importantes sobre la privacidad y la exclusión financiera. En un mundo sin efectivo, cada transacción dejaría un rastro digital, lo que podría ser una ventaja para combatir el crimen, pero también una amenaza para la privacidad individual. Además, las personas sin acceso a tecnología podrían quedar excluidas de la economía formal. El siglo XXI ha demostrado que el dinero no es un concepto fijo, sino una idea en constante evolución. Desde las criptomonedas hasta las aplicaciones móviles y las CBDC,
El dinero se ha adaptado a las necesidades de un mundo interconectado y digital, pero mientras avanzamos hacia el futuro, una cosa sigue siendo cierta. El dinero no es solo un medio de intercambio, sino un símbolo de confianza y conexión humana.